Son días espectaculares ahorita y qué bueno, gracias por estar aquí en vez de estar jugando golf, que se antoja, pero gracias por estar aquí. Vamos a empezar con la continuación de la clase de Islam que estamos viendo. ¿Por qué no soy musulmán? La clase pasada vimos una introducción de la historia del Islam. Para entender una ideología hay que entender de dónde viene, y empezamos a ver eso la vez pasada. Hoy vamos a ver algo muy interesante, pero y decíamos que el Islam es una de las religiones más numerosas del mundo. Nosotros ya estamos viendo aquí en Estados Unidos, y voy a hablar más de esto en la última clase, un surgimiento muy importante del Islam. Aquí cerca hay una mezquita muy grande. Si van a cualquier restaurante mediterráneo se van a topar con amigos musulmanes. Esto es importante para poder tener conversaciones significativas con ellos. Nos va a ayudar a tener tema de conversación con ellos. Hay gente que no le falta tema, ¿verdad?, para hablar. A mí sí, yo necesito un tema para hablar porque no se me da muy bien, pero depende cómo sea, depende de nuestro temperamento, pero esto nos da punto de conversación, ¿sí? Mi hija, por ejemplo, está ahorita ya está en middle school. Cuando estaba en elementary school, llegó un amigo y le dijo compañero, Yusuf, le dijo: ¿sabes qué? Tu religión, tu Jesús jamás murió en la cruz, y mi religión va a dominar el mundo. ¿Sí o no? Aquí está mi hija. ¿Te dijo eso? Eso es algo que ya están viendo nuestros hijos. Yo tengo que hablar del Islam con ella para que lo pueda entender, porque no los podemos aislar. Tenemos que enseñarles qué es lo que creen y por qué soy una cosa y no la otra. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en esta serie. Entonces, sigamos con el Islam. Y decía la vez pasada que cuando hablamos del Islam hay una cosa muy importante que resalta, que es la principal, diría yo, la principal razón por la que no soy musulmán. Y esto tiene que ver con la exactitud histórica del Islam como un libro. Es decir, decíamos que el cristianismo y el Islam están basados en historia, y cuando los analizamos simplemente como libros históricos, el Islam no me da el ancho histórico. Eso es lo que sucede. Hace tiempo hubo una demanda muy interesante acá, donde Mark Lanier estuvo también metido. Y no deberá sorprendernos que a veces los testigos cambian de opinión. Cambian de opinión porque a lo mejor algo que dijeron hace años o que escribieron por email hace años. Por cierto, tenga cuidado con lo que ponga por email, porque todo eso se guarda, aunque usted lo borre de su computadora, se quedan los registros, los textos, y todo eso es material que se puede usar en una demanda. Todo eso está ahí. Entonces, cuando uno manda un mail enojado, miren, yo cuando estoy enojado y escribo un email, lo guardo. Me espero unas 2-3 horas, o le pido a alguien más que lo lea. Le digo: ¿está agresivo esto o no? ¿Sí? Porque tenemos que tener cuidado cómo decimos también las cosas. Pero los testigos a veces cambian de opinión, y hablaba ahorita con Ricardo, que es doctor, y estamos hablando de implantes de cadera. Bueno, esta fue una demanda de un implante de cadera. Y estos implantes de cadera hay veces que ya cuando las caderas están demasiado desgastadas, se pueden reemplazar cibernéticamente con partes mecánicas. Y se inventó hace años una cadera que era una cadera de metal con metal. Pero sucedió que estas caderas empezaban a frotar el metal con metal, y empezaba a haber limaduras de metal microscópicas que empezaban a filtrarse dentro del cuerpo y dentro de las células, y empezaban a causar serios problemas de salud. Entonces hubo una demanda. Sí, ciertas personas se dieron cuenta de esto, demandaron a una coalición de compañías que hacían estos implantes. Y resulta que había por ahí perdido un email de hacía como 10 años antes, de uno de los investigadores principales de estas caderas,
que decía, ¿saben qué? Esto ya lo hemos tratado de hacer. No funcionan estas caderas porque causan problemas por las limaduras que producen. Y ese email se quedó ahí perdido durante años. Bueno, ese mismo testigo fue llevado a testificar acerca de este problema, pero cambió su historia. ¿Por qué? Porque las compañías le estaban pagando por decir, no, estas caderas no tienen ningún problema. Ya tenía un interés de por medio con muchas razones de peso, como de este tamaño. Entonces este hombre cambió su opinión, pero resulta que ese email fue como el arma decisiva para desenmascarar que realmente había problemas con estas, exactamente, había problemas con estas caderas, y Mark ganó el juicio gracias a ese correo. ¿Por qué? Porque decíamos, judaísmo, cristianismo y el islam son religiones históricas, se basan en la historia. A veces también en estos juicios hay que ir a la historia, hay que ir al pasado para ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó en tiempos remotos, y eso es lo que vamos a ver. Y el resumen de esta clase es esto. Cuando veo la historia que relata el Corán, no me parece confiable. Los relatos que veo ahí son como los de este testigo que cambió su historia. Tenemos una historia anterior, pero el Corán la corrige y la cambia. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un poco de eso. Pero cuando hablamos de historia, es decir, cuando tomamos un escrito histórico, independientemente que sea un libro de historia, que sea un email, que sea un testimonio, hay dos reglas muy importantes, y esto lo siguen tanto historiadores como abogados. Esta es la primera regla. Sin una razón de peso que cuestione su veracidad, los testimonios más cercanos a los eventos en tela de juicio son más confiables que los posteriores. ¿Sí? Si no hay alguna circunstancia atenuante, si no hay alguna circunstancia de peso, lo que se dice más cerca de los hechos tiende a ser más aceptado que lo que se dice años después. Y tiene sentido. Si hubiera un accidente aquí enfrente en Stubner Airline y yo estoy parado ahí y veo el accidente, voy a tenerlo fresco en la mente, ¿sí o no? Si escribo, si llega la policía y me dice, a ver, deme ese testimonio, me puede escribir lo que usted vio, ese testimonio es válido en una corte. Pero, ¿qué pasa si yo le platico a mi esposa lo que pasó y después mi esposa no escribe nada y 20 años después se lo platica a alguien más? ¿Cuál creen que va a ser más acertado? El primero. El mío, porque estaba ahí, estuve cerca de los hechos. Fue algo reciente. Entonces lo mismo sucede aquí con cuestiones de historia. Regla número 2. Los prejuicios de alguien que cambia un relato deben ser considerados al analizar los hechos del pasado para determinar lo que realmente sucedió. ¿Qué es un prejuicio? Es cuando yo hago un juicio prematuro. Me cae gordo ese hermano porque no se peina los domingos. Bueno, a lo mejor sí, no lo digo por nadie. Gustavo se está peinando el gallo acá. Yo porque no tengo mucho que peinarme, pero eso es otra cosa. Pero hay prejuicios que tenemos, todos los tenemos. Todos tenemos prejuicios. Mira, esa hermana otra vez se puso esa camisa que no le queda. Y las hermanas lo... No. Ya mejor no digo nada. Si a alguien le queda el saco, ya no vuelve a la clase. Pero sucede eso. Entonces, este hombre, ¿qué prejuicio tenía? Es
que le estaban pagando una gran cantidad y le dijeron, si ganamos el juicio te va a tocar un hueso grande, así que más vale que digas que estas caderas son magníficas. Ese es el prejuicio de esta persona. Bueno, hay que tomar en cuenta eso también cuando vemos estos escritos históricos. Y hay cierta dificultad inherente cuando tratamos de estas cuestiones de historia, porque viene entrelazado el Islam con la identidad de la persona, no es nada más un escrito al vacío, va ligada la identidad de quién es un musulmán con el libro del Corán. Entonces vamos a comparar un poquito, antes de entrar en materia de historia, cómo es que vemos nosotros los cristianos las escrituras y cómo ve el musulmán las escrituras, porque son muy diferentes las formas en que vemos cada uno de nosotros nuestras propias escrituras, muy distinto. Cuando el cristiano habla de las escrituras, hablamos de 66 libros escritos por distintos autores en un lapso de más o menos 1500 años. Vamos a ver que el Islam es muy distinto a esto. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de diversos tipos de escritura, de escritos literarios. Tenemos historia antigua, el Génesis, el Éxodo, qué pasó con Moisés, cómo salieron de Egipto, qué pasó con las 12 tribus de Israel. Tenemos escrito histórico, tenemos leyes, Levítico, Éxodo 20 con los 10 mandamientos, tenemos enseñanzas, leyes y enseñanzas, poesía, tenemos los salmos que son comparables a la mejor poesía que se ha escrito en el mundo secular incluso, literatura sapiensal, los proverbios, sabiduría de las escrituras. Tenemos también escritos proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Tenemos incluso dramas amorosos y tenemos una gran cantidad de gama y de riqueza textual distinta. No podemos interpretar el Génesis 1 y 2 de la misma forma que interpretamos un salmo. Son géneros literarios, es como si leyéramos las páginas del periódico y leemos los cómics de igual manera que leemos la sección de política, que a veces tienen mucha similitud, pero eso es otra cosa. No podemos leerlas de la misma forma. El Nuevo Testamento tiene recuentos históricos, tiene la vida de Jesús, tiene los acontecimientos que pasaron en la vida de Pablo, de Pedro, en la iglesia primitiva, cómo evolucionó todo esto. Tenemos cartas que escribieron ciertos autores, Juan, Pedro, Pablo, a diferentes iglesias. Tenemos una visión profética en Apocalipsis. Tenemos incluso esa variedad también en el Nuevo Testamento. Y estas revelaciones no fueron dictadas por Dios de manera sobrenatural, probablemente con excepción de los 10 mandamientos que le fueron dados directamente a Moisés. Pero el resto, vemos que Dios no trabaja aisladamente del ser humano. Tenemos el ser humano que está engranado en los propósitos de Dios. Entonces por eso decimos que las revelaciones son inspiradas por Dios, pero no fueron simplemente dictadas de forma natural. No se sentó Pablo y dijo, Señor, ok, dime ahora qué quieres que diga. No, conservaron sus personalidades los autores al escribir también, pero inspirados por Dios. Estas escrituras que pasó se confiaron a la gente para su mantenimiento. Es decir, cuando llegaba una carta de Pablo a Corinto, los corintios no llegaban y decían, oh, ya leímos la carta, bueno, quemémosla. Ya la leímos, ya cumplió su propósito. No, ellos la veían, la copiaban y la mandaban a las demás iglesias para que pudieran beneficiarse de la enseñanza de Pablo. Eso es lo que sucedía.
Y por eso hoy día tenemos casi 6,000 copias nada más en griego de todos los escritos del Nuevo Testamento. Dios le confió al hombre el mantener estos escritos. Pero estos escritos también tienen la huella digital de Dios. Podemos ver las huellas de Dios en estos escritos. También el mensaje de redención se encuentra en las traducciones, es decir, cuando leemos nuestras Biblias no las leemos en griego, al menos que sepan griego. Las leemos en español o en inglés o en muchos otros idiomas. Y el mensaje de salvación se encuentra conservado en estos escritos, pero debemos reconocer que pierden algo del detalle del original. Por ejemplo, cuando algunos escépticos, cuando hablo con ellos, dicen, tu Biblia está mal porque dice que Jesús, cuando lo clavaron a la cruz, lo clavaron de las manos. Y sabemos con registros arqueológicos que no los clavaban de las manos. Si uno clava en la mano, los metacarpos se van a... Sí, y aquí hay médicos que pueden... Sí, están diciendo que sí. El clavo se metía aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el griego generalmente nos dicen, el griego es muy específico y muy exacto. Bueno, no en todos los aspectos. Cuando el griego se utiliza para decir mano, en realidad, si yo pusiera mi brazo así, lo estiro, lo que sale de mi camisa realmente es lo que en griego se conoce como mano. Incluye la muñeca. No hay una palabra más específica para decir muñeca y mano. Pero esas cosas se nos pierden en el idioma porque no las sabemos a veces. Pero ese es el tipo de cosa que perdemos a veces en la traducción. ¿Se pierde el mensaje del Evangelio? No. ¿Usted pierde su salvación porque sepa que es mano o muñeca o las dos cosas? No. Ese es el sentido de la Escritura. Los cristianos no adoramos la Biblia, no somos bibliólatras. Gracias. No adoramos a la Biblia, no nos sentamos, nos ponemos de rodillas y hacemos abluciones a la Biblia, ¿sí? No nos inclinamos a ella. Si alguien quema una Biblia, no nos vamos a sentir a gusto, pero no vamos a sentir tampoco la necesidad de hacer un acto terrorista. Bueno, eso no sucede en lo mismo. En el Islam es muy diferente. El Islam considera que el Corán es la revelación del Dios del universo. Considera también que fue revelado el Corán a Mahoma por medio del Espíritu Santo que obró en el corazón de Mahoma en una lengua árabe pura. De hecho, el árabe que se utiliza en el Corán es un árabe muy clásico y que rara vez las gentes laicas lo entienden. Tienen que usar a un imán para poder leer el Corán correctamente y no lo interpretan ellos. Un musulmán promedio no es que vaya y tenga ahí su Corán y lo lea todas las mañanas y diga, a ver, ¿qué quiere Alá decirme hoy esta mañana? No lo hacen. ¿Por qué? Porque primero, aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, la mayoría de los musulmanes no saben el tipo de árabe que está escrito en el Corán. Entonces confían completamente en lo que el imán va a hacer. Y si el imán tiene una agenda, eso es lo que va a... Exactamente. Siempre hay agendas escondidas en esto. Y por cierto, hablando de agendas escondidas, lo que ustedes van a ver en las noticias normalmente ya viene tintado de política. ¿Sí? Lo que aprendemos en las noticias del Islam normalmente no va a venir, viene ya entintado con prejuicios. Por eso tenemos que ir a las fuentes principales. Por eso hay que leer el Corán. Entonces ellos consideran que las traducciones no solo no son buenas, sino que las pierden muchísimo cuando se traducen del árabe a cualquier otro idioma. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Entonces, por eso el musulmán promedio prácticamente no sabe mucho del
Corán más que lo que aprende o lo que escucha de los imames, que son los que guardan, interpretan y conocen la escritura en una mezquita. Creen ellos también que Mahoma recibió la revelación en pedazos, es decir, no es que se sentó un día y Alá le recitó todo el Corán, sino que vino por pedazos, y estos pedazos los tuvo que memorizar, porque Mahoma era analfabeta, no sabía escribir ni leer. Entonces él tuvo otros discípulos a los que él les dictó, y algunos de estos los escribieron también de hecho en cachas de espadas o en pedazos de madera. De alguna forma lo conservaron, mucho de ello lo conservaron en memoria, según lo que nos dice el Hadith, que son escritos históricos de los musulmanes. Y la forma en que se escribió no fue de manera cronológica necesariamente, sino fue dictado por Alá en la forma que Alá quiso. Entonces, cuando uno lee el Corán, no necesariamente está leyendo una cronología. Uno puede, de hecho en la vida de Mahoma hay dos periodos principales. Hay un periodo donde estuvo en la Meca y hay otro periodo donde estuvo en Medina, otra ciudad árabe, y hay pasajes que recibió cuando él estaba residiendo en diferentes ciudades. Entonces estos pasajes se llaman los pasajes de la Meca o los pasajes de Medina, pero viendo simplemente el Corán uno no sabe cuál es cuál. Por eso uno tiene que complementar esto con otros escritos históricos que ellos consideran que se llaman el Hadith. Estos son escritos de diferentes personajes de la historia árabe, la historia musulmana, que escribieron biografías, dichos, etcétera, acerca de Mahoma. Entonces uno tiene, para estudiar el Corán en contexto, uno tiene que entender si es un pasaje de aquí o en qué época estaba hablando Mahoma. Se complica la cosa también porque ellos tienen algo que se llama doctrina de abrogación. Chris, Y esto, sí. los Shia y los Sunnis tienen todo eso que Sí, tú estás describiendo. todo incluyendo abrogación, pero también. me imagino que tienen un diferente. Tienen diferentes interpretaciones, definitivamente. La doctrina de abrogación quiere decir que si Alá le dio una revelación en cierto momento, Alá podría darle otra revelación en otro momento que abrogara, es decir, que eliminara la revelación anterior a favor de la revelación más posterior y más nueva. Entonces también eso hay que saberlo del Islam. Por eso cuando uno lee un pasaje, dice, no, es que eso fue ya abrogado, es decir, ya no es vigente. ¿Sí? Entonces no es tan fácil simplemente agarrar el Corán y abrirlo y decir, vamos a estudiar a ver qué dice el Corán. No es tan sencillo, incluso para un musulmán. Quemar un Corán, decía, no es lo mismo que quemar una Biblia. Para ellos el Corán es la palabra de Dios, es un libro monolítico, no tiene variantes de tipos literarios, es un solo tipo literario, es decir, es monolítico. Y ellos dicen que es la palabra eterna de Dios y que existe el Corán desde que existe Dios. Eso es lo que ellos dicen. No solo es palabra de Dios, sino que es eterna, es coeterno con el Corán. Ahora, hay teólogos musulmanes que tienen problema con esto, porque esto puede entrar en conflicto con la doctrina que ellos tienen, que solamente Dios existe desde el principio. ¿Sí? Entonces tienen ahí un problema ellos interno, decir, bueno, ¿el Corán es eterno con Dios o
o fue dicho por Dios y no es, si fue dicho por Dios en algún momento, entonces no es eterno. ¿Sí? Ese es un problema que ellos tienen. No voy a meter mucho en eso, pueden leer. Nabil Qureshi tiene un libro muy bueno que detalla todo esto. Se llama Un solo Dios, Alá o Jesús. ¿Sí? Lo pueden leer, creo que viene en español. Sí, pero históricamente el Corán no fue escrito 600 años después de Cristo. No, la revelación, sí, claro. La revelación le llega a Mahoma por el año 600, ya como para el 630, 40 ya está el Corán escrito. Ellos dicen, por cierto, que tuvo que Alá lo dictó y así como lo dictó, así lo tenemos hoy. Pero eso no es lo que pasó. De hecho, había varias versiones del Corán porque se reunieron diferentes eruditos y les dieron diferentes versiones. Y hubo un momento en que los musulmanes estaban peleando unos con otros para ver qué versión del Corán y entonces me parece que fue Udmar, uno de los califas, dijo, ok, se acabaron los problemas, asignó a uno de sus lacayos, dijo, dame la versión original y final del Corán, y eso fue lo que hizo. Tomó los escritos, dijo, quememos lo demás, y lo quemaron lo demás. De hecho, hubo quema de Corán en la historia antigua del Islam, cosa que no hubo con el cristianismo. En el cristianismo obviamente tenemos variantes entre las copias, pero gracias a que tenemos todas esas copias podemos reconstruir el original con mucha fidelidad, más fidelidad que cualquier escrito de la historia antigua. Yo me atrevería a decir que incluso el Corán. Ellos dicen, sí, tenemos una versión, pues sí, porque las demás las quemaron. Sí. ¿Qué más dice? ¿Sí? ¿De qué Espíritu Santo están hablando? Ellos hablan del Espíritu de Dios, ¿sí? Pero no es un espíritu aparte de Dios, sino que simplemente es las palabras de Dios o la palabra de Dios no llegó directamente a Dios por medio de Dios, a Mahoma, llegó por medio del ángel Gabriel. Entonces las revelaciones que le llegan a Mahoma fueron por medio del Espíritu de Dios, pero por medio del ángel Gabriel. Entonces mi Espíritu Santo gana. Claro. El mío es Dios. Siempre. Amén, hermano. ¿Qué dicen algunos estudiosos musulmanes? Dicen, esto es de uno de sus escritos, y vamos a encontrar a ver si ven el problema en esta afirmación de este erudito musulmán. Dice, hemos presentado prueba indiscutible más allá de toda duda que el Corán es la palabra de Dios. La realidad es que los musulmanes son los únicos que incluso dicen tener una escritura auténtica de Dios. ¿Es cierto esto? No. Ok, gracias. En su forma original, de lo cual no se ha cambiado una sola letra. Como vimos, esto también es falso. La mayoría de las otras religiones admiten que sus escritos son de hecho escrituras humanas. Nosotros no decimos eso. Esto es una caricatura del cristianismo. Decimos que la escritura no se hizo en aislamiento del ser humano, pero fue Dios quien inspiró las escrituras. Si somos de la opinión de que Dios no nos dejará sin una revelación fiable, entonces el mero hecho de que los musulmanes son los únicos que incluso afirman tener una revelación auténtica podría atestiguar a la veracidad de su afirmación. Entonces ellos dicen, somos los únicos que afirmamos que tenemos la palabra de Dios, por lo tanto es la palabra de Dios. Bueno, a ver si les da esa lógica, a mí no me da. Pero fíjense, este es el problema que ellos tienen. Esto es lo que dicen también, dicen, el Corán es, pues, no solo un verificador de los libros sagrados de todas las naciones, como se ha dicho anteriormente, también es un guardián sobre ellos. En otras palabras, guarda las enseñanzas originales de los profetas de Dios. Pausa aquí. ¿De qué está hablando? De la Biblia. De la Biblia, exactamente. Está hablando
de tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, aquí está diciendo este erudito musulmán, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Y el musulmán dice aquí, es guardián, sí, el Corán es guardián sobre estos, ya que, como se dijo en otras partes, esas enseñanzas habían sufrido alteraciones. Ah, caray. Entonces ellos dicen que estos sufrieron alteraciones. Y solo una revelación de Dios podría separar la enseñanza divina pura de la masa de error que había crecido a su alrededor. Este fue el trabajo realizado por el Sagrado Corán y por lo tanto se llama un guardián sobre las escrituras anteriores. Yo tendría una pregunta aquí para mi amigo musulmán. Amigo musulmán, ¿estas son escrituras que nos dio Dios? Sí, ok. Esto nos lo dio Dios. Según ustedes, ¿Dios preserva su escritura? Sí. ¿Pero se corrompió? Ah, caray. Entonces, como se corrompió esto, tuvo que darnos el Corán para corregir esta escritura anterior. Pero si la escritura de Dios es infalible, ¿por qué se corrompió acá? ¿Qué no pudo Alá? A ver, ¿estaba dormido entonces cuando se reveló esto y se corrompió de repente? Y yo les preguntaría, ¿qué evidencia tienen de que esto se corrompió para empezar? ¿En qué momento? Porque las escrituras cristianas nunca han estado bajo el dominio de una sola persona. Y hay miles de copias. Es el equivalente a si hoy mandan un texto. Por ejemplo, alguien me manda un texto. Yo mando ese texto a 10 personas. Cada una de esas 10 personas manda ese texto a otras 10 personas. Pon tú que cada una de esas personas le cambia una letra o una palabra a cada uno de esos textos. De todos modos se podría reconstruir mi texto original. Entonces yo les preguntaría, ¿en qué momento hubo un control de una persona? Ellos dicen, no, el concilio de Nicea. Bueno, ya vimos que en el concilio de Nicea no pasó eso. Las escrituras no han estado bajo el dominio. No, es decir, nunca hubo un momento en que un dirigente de la iglesia cristiana agarró y dijo, a ver, Primera de Juan, sí. Este, no. Este, sí. No, nunca fue así. Nunca sucedió esto. Entonces yo le preguntaría, bueno, ¿por qué se corrompió esto? ¿Y qué garantía tengo yo entonces de que el Corán no se corrompió? Explíquenme eso. En fin, tengo serios problemas con eso. Cuando pienso en esto, tendría que eliminar mi sentido común, mi sentido de lógica, para creer que el Corán presenta una historia más confiable que lo que escribe la Biblia. Este es el ejemplo clave. Este es el ejemplo al que yo le llamo el talón de Aquiles del Corán. ¿Saben qué le pasó a Aquiles? ¿Se acuerdan? ¿Por qué le decimos talón de Aquiles? Porque era una pequeña debilidad que tenía en el talón. Ahí le dieron un flechazo. París le dio un flechazo a Aquiles, el inmortal, y lo mató en el talón de Aquiles. Es por donde muere. Bueno, creo que esta es la razón por la que, una de las razones más importantes por las que el Corán no es históricamente confiable. Y esto tiene implicaciones para el musulmán, porque el musulmán, ¿qué dice? Esto lo dictó Dios. Bueno, si esto lo dictó Dios y es falso, entonces ¿qué estaba Alá dormido el día que dictó esto? ¿O se lo inventó se lo inventó Mahoma? Decidan ustedes. Sura 457 dice, dijeron, hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Esto lo dictó Dios, según los musulmanes, directamente a Mahoma. Tengo serios problemas con esto. Lo que ellos piensan es que hay dos teorías principales. La principal que tienen los musulmanes para explicar cómo es que Jesús terminó en la cruz
Eso no lo niegan, simplemente niegan que fue Jesús. Ellos dicen que fue Simón de Cirene el que le ayudó a cargar la cruz, que de alguna forma milagrosa Alá los intercambió y el que acaba crucificado es Simón de Cirene y no Jesús. Otra es que solamente parecía muerto y cuando lo bajaron seguía vivo de la cruz y que se revivificó en el frescor de la tumba y que, como dicen, no estaba muerto, andaba de parranda. Ok, esa teoría de hecho la destruyó un ateo el siglo pasado. Ningún estudioso moderno piensa que Jesús simplemente sufrió un poquito en la cruz y no. Si ustedes leen los recuentos por cierto, de Flavio Josefo de lo que era la flagelación con el flagrum, que era un látigo con hueso, metal, partes que prácticamente cuando se golpeaba el cuerpo de una persona desgarraba la piel, al punto que muchos de ellos morían simplemente de la flagelación. Algunas veces incluso les arrancaban las paredes del estómago, que se les salía todo por ahí, y ahí lo dejo porque hay pequeños acá. ¿Sí? Era una cuestión terrible. Cuando Jesús ya no puede cargar la cruz, no es porque estaba debilucho, porque no tenía fuerza, era porque había perdido gran cantidad de sangre durante el proceso de flagelación. Después, si hubiera incluso, dice Strauss, fue un estudioso alemán que no era creyente, dijo, pon tú que Jesús hubiera sobrevivido esto, si hubiera quitado la mortaja, hubiera de alguna forma rodado la piedra, hubiera caminado 4 o 5 millas a donde estaban sus discípulos, hubiera llegado con los discípulos y les hubiera dicho, ¡hey, resucité! Todo cubierto de golpes, de llagas, deforme. Los discípulos no hubieran dicho, mira, resucitó el Señor, hubieran dicho, llamemos una ambulancia. Por eso ningún erudito hoy en día cree esta teoría, y la teoría de Simón de Cirene, perdónenme, pero es risible, no tiene absolutamente nada de histórico. Entonces, cuando yo someto esta idea al análisis histórico, me es imposible afirmar lo que creen. De hecho, si me prestas tu escrito, veamos lo que... Es decir, esto va en contra de las afirmaciones de literatura histórica antigua, tanto pagana como judía como cristiana. Veamos algún ejemplo de esto. Veamos, por ejemplo, un historiador romano, si lo vemos en la página, no viene página, pero en la sección que dice historiadores paganos, hay un texto aquí en itálico que dice, esto es de un historiador romano. De hecho, este historiador, Cornelio Tácito, tenía acceso a los archivos imperiales del Imperio Romano en el siglo I, y escribe esto acerca de Jesús. Resulta que el contexto es que Nerón era en aquel tiempo el emperador romano. Nerón vio un pedazo de tierra en Roma, no tierra, sino que había construcción, y dijo, este me gusta para hacer un buen palacio para mí, para hacer un buen castillito ahí, prendámosle un cerillo para que se queme, y así ya tengo pretexto para hacerlo. Sucede que se le pasó la gasolina al incendio y quemó casi 3/4 partes de Roma, y la gente se le sublevó porque hubo rumores de que había sido él el que lo hizo. Y entonces esto es lo que escribe Cornelio Tácito años después. Dice, para deshacerse del reporte, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos por el populacho. Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y una superstición muy maliciosa, por lo comprobado por el momento, estalló de nuevo no solo en Judea,
la primera fuente del mal, sino también en Roma. ¿Qué dice Cornelio Tácito que pasó con Jesús? Que fue crucificado por Poncio Pilato. ¿Tenemos registros de gente que haya sobrevivido crucifixiones? De hecho, tenemos una. Les voy a platicar cuál fue. El escritor, historiador judío Flavio Josefo, de hecho Mark cuando enseñó esto, él dijo, no tenemos registros. Le mandé un mensaje, le dije, sí tenemos un registro. Y me dijo, sí, tiene razón. Pero fíjense lo que sucede con este registro. Está hablando Flavio Josefo, que era historiador judío, que se hizo historiador de los romanos, hizo traidor de los romanos, y estaba después recorriendo un campo donde habían crucificado a cientos de personas, y encontró a 2 de sus amigos que estaban crucificados. Fue con el emperador y le rogó, le dijo, estos son amigos míos, bájalos por favor. Fue y los bajó, y con el mejor cuerpo médico que el emperador podría proveer en aquel tiempo, solamente uno de ellos sobrevivió. Es el único registro que tenemos. Los demás, nadie ha sobrevivido. Eso era, yo creo que eso es testamento a lo mortífero que era la crucifixión en el siglo I. Y el hecho de que tenemos un recuento que a Jesús le perforaron el costado, salió agua y mezclada con sangre. ¿Qué significa normalmente eso, Ricardo? Que el pulmón se colapsó y que se empezó a colectar líquido que es dentro de la pleura, y que no es que se haya convertido la sangre en agua, sino que es un lubricante porque el pulmón está moviéndose todo el tiempo, y quiere decir que hubo una hemotórax, se colapsó y tuvo que salir ese líquido. O sea, ¿puedes estar vivo cuando sale eso? Puedes estar por algunas horas solamente, pero es el caso de que con el peso precisamente se colapsa y luego le sigue el siguiente y ahí fue. Okay. Qué bueno es tener un médico cuando lo necesitamos y no por enfermedad. Bueno, déjenme, tenemos a Cornelio Tácito un poquito más abajo en la misma página, un sátiro griego, Luciano de Samosata. Este era un hombre que escribía sátiras y se burlaba de todo el mundo. Sí, Ricardo. Nomás me decir otra cosa importante. Ajá. No se le rompió hueso en las rodillas. Claro. La crucifixión se rompe precisamente con el peso, sí. Se acelera la muerte. Al final de esta clase, de esta serie, quiero hacer una clase que quiero titular ¿Por qué sí soy cristiano? Y quiero hablar de la resurrección y de la crucifixión en más detalle. Pero muy cierto, ahí nunca se le rompió hueso, de hecho eso viene profetizado en los años. Después Luciano de Samosata escribe también entre el año 125 y 180, dice: los cristianos lo veneraron, habla de Jesús, como a un Dios, y hay quienes todavía adoran al hombre que fue crucificado en Palestina porque introdujo este nuevo culto en el mundo. ¿Qué agenda tienen estos hombres de decir que Cristo fue crucificado? ¿Tienen alguna necesidad de hacer eso? Para nada. No vayamos más. Tenemos a Flavio Josefo, que acabo de mencionar. Pueden leer el escrito ahí. Pero déjenme darles el resumen de esto. Tenemos al menos 13 o 14 fuentes históricas que dicen que Jesús fue crucificado dentro de los primeros 150 años de la vida de Jesús. Es decir, 450 años antes del Islam, tenemos más de 14, 15 fuentes en los primeros 150 años que hablan de la crucifixión de Jesús como un hecho histórico. Entonces, esta teoría de sustitución es imposible dado lo que sabemos de la crucifixión romana. Cuando hable de la resurrección voy a hablar más de esto. No solo eso, tenemos a Pablo, pero muchos dicen, pero Pablo era un cristiano, era fuente cristiana, no lo contemos. Ok, les cedo el argumento, no necesitamos ni a Pablo. Vamos más allá.
Quiero citar a algunos historiadores modernos que no son cristianos. De hecho, voy a citar a 3 judíos, 3 ateos y un católico moderado, es decir, un católico liberalón. El primero es un ateo alemán, estudioso alemán, que se llama Gerd Ludermann, y él es lo que dice esto: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible, por esta evidencia que les digo. John Dominic Crossan, otro ateo, dice que él fue crucificado, Jesús, es tan seguro como cualquier cosa histórica pueda ser. Geza Vermes, judío, dice: la pasión de Jesús es parte de la historia. Estoy citando lo que ellos escribieron. La muerte de Jesús, otro judío, Pinchas Lapid. De hecho, este hombre es interesante porque él dice: Jesús seguramente sí resucitó. No lo acepto como Mesías, pero la evidencia que hay histórica me dice a mí que resucitó. Y eso es lo que dice: la muerte de Jesús por crucifixión es un hecho ciertamente histórico. Una judía, Paula Fredrickson, dice: el hecho más sólido sobre la vida de Jesús es su muerte. No tienen agenda escondida estas personas. Este hombre, L.T. Johnson, católico moderado, dice: Jesús se enfrentó a un juicio antes de su muerte, fue condenado y ejecutado por crucifixión. Déjenme poner una última fuente aquí. Uno de mis maestros en la universidad, en la maestría, fue el doctor Gary Habermas. Este hombre es posiblemente el experto número 1 en cuestión de Jesús histórico. Él estudió más de 3.400 fuentes, es decir, qué es lo que han escrito en los últimos 200, 300 años los estudiosos de la vida de Jesús, historiadores, etcétera, etcétera. Y dice, lo estoy citando, dice: mi bibliografía consta de unas 3.400 fuentes de eruditos en francés, alemán e inglés, incluyendo ateos, agnósticos, historiadores liberales. Todos afirman que Jesús murió crucificado en el siglo I. Cuando me sale un amigo ateo y me dice: Jesús ni siquiera existió, veamos esta evidencia, porque a muchos ateos les gusta citar cosas que son falsas y nadie los cuestiona. Yo les digo: dame, es más, yo lo reto con esto: dame una sola cita de estas que diga Jesús no existió, de un solo historiador con doctorado acreditado de una buena universidad que dé clases en una universidad acreditada. Porque cucús locos hay por todas partes. Dame un historiador serio que crea que Jesús no murió crucificado en el siglo I. Acá te espero. Esto lo he hecho decenas de veces y sigo esperando. Creo que esto es el último, y el primero, y el último, y el único clavo necesario en el Islam para decir esto que dice el Corán es falso. Por lo tanto, como dicen, el castillo de arena del Islam se desmorona con esto. ¿Sí? Ibas a... Una pregunta: ¿se sabe de alguna motivación política o alguna agenda musulmana de los años 600 que hayan motivado a que se escribiera el Corán o que se escribiera una nueva religión para ellos? Yo creo que se pueden hacer varias teorías. En realidad no me siento con la experiencia y el conocimiento para decirte esta era la agenda real de Mahoma. Yo creo que hay varias teorías distintas y se pueden hacer casos muy sólidos para eso. Pero yo lo que he dicho, y lo que cuando estuvo aquí Jim Wallace, el detective de homicidios, nos dijo: normalmente uno tiene que ver qué motivaciones tenía un escritor religioso cuando escribió sus escritos religiosos. Uno debe ser, por ejemplo, algún motivo pasional, ¿sí? Dinero o poder. En una de esas tres se resumen las motivaciones. Yo creo que en el caso de Mahoma
podrías hacer un caso por las tres. Y por cierto, por Joseph Smith también, que ese es otro caso. Pero me estoy adelantando. Pero sí, se puede hacer un caso muy sólido por eso. Entonces, vamos a seguir viendo esto, pero veamos puntos para casa. Gálatas 3:3, la primera carta que escribió Pablo, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Para los judíos era algo impresionante que fuera Jesús muerto en la cruz. Pero Pablo entendió que Jesús no murió en la cruz por algo que él hubiera hecho, sino por lo que el mismo Pablo debía pagar. Cuando él entendió esto, se hace cristiano y le dio a Dios una vida de gratitud. Lo que él abandonó, todo lo que tenía, lo abandonó por causa de la cruz de Cristo, por gratitud a su salvación. Creo que es un gran ejemplo que podemos seguir todos nosotros. 1 Corintios 1 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mismo poder que levantó a Jesús de la cruz, de la muerte, está en nosotros. No quiere decir que somos diositos, pero quiere decir que tenemos esa autoridad por parte de Dios. Y yo quiero vivir bajo esa autoridad, no que viene de mí, sino esa autoridad que viene de Dios. Finalmente, Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el día de la resurrección. Cuando usted y yo confiamos en Jesús, en el sacrificio de la cruz y en la resurrección, que me encanta cómo está representada en el hecho del bautismo, nos podemos identificar y decir: así como Cristo resucitó, como Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, así el que confía en Jesús se ha librado de las cadenas de la muerte. No tengamos miedo de la muerte, porque Jesús ya la venció. Y podemos vivir en esa confianza.